Bienvenidos. Hoy abrimos una ventana particular al día a día de Costa Rica. La Gaceta, el diario oficial. Hola. Sí, un documento clave. Específicamente, la edición electrónica del martes 4 de noviembre de 2025, año CXLVVI número 207. Podría sonar, muy formal, ¿no? Mucha gente piensa eso, sí, como algo denso, lejano. Pero la verdad es que entre sus páginas se esconde un pulso fascinante de la vida del país. Totalmente. Nuestra misión hoy es ir un poco más allá de los avisos, de los números de expediente. Queremos explorar qué historias nos cuentan estas 96 páginas sobre la actividad comercial, la gestión de recursos tan vitales como el agua y, cómo funciona toda la maquinaria legal y administrativa costarricense. Exacto. ¿Qué revela este mosaico de información oficial sobre el país hoy? Vamos a descubrirlo. Justamente. La Gaceta no es solo un requisito legal para publicar actos oficiales. Es como un termómetro. Buena analogía. Sí, refleja desde la aspiración de un pequeño emprendedor hasta las grandes decisiones sobre recursos naturales o incluso la rendición de cuentas en el sector público. Claro. Analizar estos fragmentos nos permite ver cómo interactúan, las normativas, la economía y la sociedad en un día concreto. Es una foto. De acuerdo. Empecemos entonces por el mundo de los negocios, por el lado comercial. Algo que salta a la vista de inmediato es el constante flujo de solicitudes. Sí, muchísimas. Para registrar marcas, nombres comerciales. Es como ver nacer ideas y proyectos, ¿no? Exacto. Y es interesante ver la variedad que hay. Por un lado tenemos necesidades básicas, como una solicitud, la número 2025-0011XXX, para proteger servicios de restaurante, venta de comida y bebida. Lo típico, digamos. Sí. Pero también vemos nichos muy específicos emergiendo. Eso me llamó la atención. Como esa solicitud, la 2025-00-10704, para un hombre comercial dedicado exclusivamente a la venta de ropa para adultos mayores. Ajá. En Pozos de Santa Ana. Exacto. La solicitante, Ana Patricia Céspedes Rojas, incluso reserva los colores azul, amarillo y negro. Muy específico. Sí, sí. O esa otra que mencionas de Julisa Rodríguez Rojas en Sarapiquí, registrando una marca de bisutería. En clase 14, reservando rosado y dorado. Fíjate, esto nos dice algo más que simple actividad económica, ¿verdad? Muestra una diversificación, una búsqueda de mercados muy concretos. Y la necesidad de formalizarlo. Claro. La formalización a través del registro, citando la Ley de Marcas, la 7978 y su reglamento, es crucial. No solo protege al creador, a quien tuvo la idea, sino que da confianza al consumidor, ¿me imagino? Exactamente. Ayuda a identificar productos, servicios. Y es interesante notar cómo se usan clasificaciones internacionales, como la de NISA. Ah, sí, lo mencionan. Por ejemplo, la clase 30 para alimentos, como esa marca Games para café. Quieren proteger desde el grano verde hasta el instantáneo. Todo el espectro. ¿O la clase 14 para la bisutería que comentábamos? Exacto. Y todas estas solicitudes comparten algo clave que mencionaste antes. El plazo de oposición. Sí. Mencionan el artículo 28, aclarando que no cubre la protección, si es una etiqueta compleja, elementos genéricos, y dan ese plazo de 2 meses, según el artículo 85, para que cualquiera que se sienta afectado presente una oposición. ¿Y qué tan importante es ese plazo en la práctica? Es fundamental para el equilibrio del sistema. Es el mecanismo, la válvula de escape, que permite a terceros... En que ya usaba algo parecido. Exacto, o que tiene derechos previos. Les permite defenderlos antes de que el registro sea definitivo, firme. Asegura que el sistema sea justo, transparente... Previene conflictos futuros, claro. Y garantiza la competencia leal. Es parte esencial de la seguridad jurídica que ofrece el registro de marcas. De acuerdo, muy claro. Ahora, de las ideas de negocio pasemos a recursos muy tangibles. La tierra y, sobre todo, el agua. Vaya tema. Aquí la Gaceta nos muestra cómo se gestionan desde herramientas agrícolas hasta el recurso hídrico mismo. Y vemos dos procesos paralelos, pero conectados. Por un lado, el control sobre insumos que ingresan al país. Como el caso de la empresa Crisdaura Hurtado Suárez S.A., Ajá. que solicita inscribir 2 modelos de pulverizadores de agroquímicos. Esos equipos para aplicar productos en cultivos. De mochila, de batería. Sí, de marca Agrovance, fabricados en China.
El trámite se hace ante el Servicio Fitosanitario del Estado. Siguiendo la Ley 7664 de Protección Fitosanitaria. Y hay un plazo corto de 5 días hábiles para oponerse. Esto ilustra perfectamente el rol del Estado en verificar que los equipos, los productos agrícolas importados, cumplan con las normativas nacionales. Es un control necesario para la seguridad agrícola, ambiental. Sin duda. Pero quizá donde vemos una gestión aún más crítica, más sensible, es en el manejo del agua. Totalmente de acuerdo. La Dirección de Agua publica una cantidad notable de solicitudes de concesión. Muchísimas. Y los usos son muy variados. Por ejemplo, para acuicultura en Guanacaste, Juan José Sánchez Cisneros pide usar agua del Océano Pacífico. Unos 8 litros por segundo del estero Ayotes. Luego, para riego, que es un uso agrícola intensivo, claro. La Sociedad de Usuarios de Agua Agribolio, en Naranjo. Ellos solicitan casi 20 litros por segundo. Del río Barranca. Ya es un volumen considerable. Sí, bastante. También hay solicitudes para consumo humano combinado con turismo, como la de Microchera S.A. en San Carlos. Piden menos de 1 litro por segundo de un nacimiento, la fuente Steller. Un caudal pequeño pero para un uso vital. Y luego están las grandes empresas, pues. Hacienda Ojo de Agua en Siquirres pide más de 12 litros por segundo del río Cimarrones. Para uso agroindustrial y riego. Exacto. Y no solo de fuentes superficiales, como ríos o nacimientos. También se usa mucho el agua subterránea. Los acuíferos, sí, a través de pozos. Vemos a Red Blue Development, en Guanacaste, solicitando 4 litros por segundo de un pozo, para un proyecto grande, hotel, piscina, jardines, consumo humano. Sí, y Chiquita Brands, que tiene varias solicitudes. Una en Sarapiquí, Heredia, de más de 6 litros por segundo, y otras 2 en Pocosí, Limón. Que suman otros 12 litros por segundo más o menos, ¿no? De 2 pozos distintos. Correcto. Principalmente para sus bananeras, pero también especifican consumo humano, doméstico, para sus trabajadores. Lo que me sigue llamando la atención aquí es el nivel de detalle. Mencionan las coordenadas geográficas exactas de la captación o del pozo. ¿Por qué tanta precisión? Esa precisión es vital, absolutamente esencial. Permite identificar sin lugar a dudas el punto de extracción. Claro, para que no haya confusión. Y para evaluar el impacto potencial sobre otros usuarios, sobre el ecosistema, sobre el propio acuífero si es un pozo. La gestión del agua se basa en saber exactamente de dónde se saca, cuánto se saca y para qué se usa. Entiendo. Las coordenadas junto con la especificación de la fuente río, nacimiento, océano, pozo y el caudal solicitado son la base técnica para otorgar o denegar una concesión de forma responsable. Evita el caos. Y al igual que con las marcas que vimos antes, aquí también hay un llamado público importante. Fundamental. El aviso dice claramente: quienes se consideren lesionados deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación. Un mes. Este es el corazón de la transparencia en la gestión de un recurso que es de dominio público, como el agua. Permite que comunidades, otros usuarios, grupos ambientalistas, Quien sea que se sienta afectado, puedan presentar argumentos si consideran que esa concesión podría afectar sus derechos o el ambiente. Es un mecanismo de participación ciudadana esencial en la administración de bienes comunes. queda muy claro que la gestión de recursos es compleja y llena de detalles. Ahora, si te parece, movámonos al tercer gran tema que refleja la Gaceta. Adelante. El funcionamiento interno del Estado. Sus decisiones, sus procedimientos. Aquí vemos de todo un poco, ¿verdad? Desde ajustes en la representación política local hasta la aplicación de la ley en casos sociales muy delicados, y también la rendición de cuentas dentro de las propias instituciones. Sí, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones, el TCE, publica resoluciones que impactan directamente en los gobiernos locales, en las municipalidades. Vemos 2 casos bastante similares: la cancelación de credenciales de concejales, uno en Santa Ana y otro en Sarchí Norte. En Pozos de Santa Ana son Teresita Centeno y Georgiana Angulo. Y en Sarchí Norte, Freddy Naranjo Méndez. El motivo es el mismo en ambos casos. Fueron electos, pero nunca se presentaron a jurar el cargo. Ah, mira. El TCE interpreta esto como una renuncia tácita, o sea, como si hubieran renunciado sin decirlo.
y entonces nombra los suplentes correspondientes. Como Alonso Chavarría, Jesús Aguilar en Santa Ana y Nelson Molina en Sarchí. Exacto. Es el TCE asegurando que los cargos de elección popular estén efectivamente ocupados y funcionantes, manteniendo el sistema. Entendido. Luego tenemos una serie de edictos del Patronato Nacional de la Infancia, el PANI. Sí, un tema siempre sensible. Mucho. Obviamente no vamos a entrar en los detalles específicos de los casos por respeto a la privacidad, pero ¿qué función cumplen estos avisos en la Gaceta? ¿Son nombres de personas, resoluciones? Cumplen una función legal crucial, la notificación oficial. Cuando el PANI toma medidas de protección para un menor, como un cuidado provisional, un abrigo temporal o inicia un proceso especial de protección, tiene que avisar a los padres o responsables. Exacto. Debe notificarles. Si no se les puede localizar personalmente, después de intentar por otros medios, el edicto en la Gaceta es el último recurso legal para informarles. Para que se den por enterados legalmente. Correcto. Se les cita a audiencias orales y privadas, se les comunica la resolución que se tomó y, muy importante, se les informa de su derecho a la defensa. A tener un abogado, a apelar. Sí, a ser asesorados legalmente y los plazos para apelar, que suelen ser cortos, 48 horas ante la presidencia ejecutiva, según el Código de la Niñez y la Adolescencia. Se mencionan nombres como Arling Evelyn Ordóñez, Ronaldo Antonio Sáenz Ordóñez, Kevin Gerardo Vega Mora. Es un equilibrio delicado, ¿no?, entre la necesidad de notificar para garantizar el debido proceso y la protección de la privacidad de familias en situaciones vulnerables. Absolutamente. Es uno de los dilemas inherentes a este tipo de publicación oficial. La ley exige la notificación pública como una garantía procesal fundamental. No se puede juzgar a nadie sin que lo sepa. Claro. Pero al mismo tiempo expone situaciones familiares complejas. El objetivo primordial siempre debe ser, y es, el interés superior del niño, niña o adolescente. Y el edicto es una herramienta legal dentro de ese marco. Busca asegurar que todas las partes tengan la oportunidad de ser escuchadas, incluso cuando la comunicación directa falla. Comprendido. Y, finalmente, en esta sección de procedimientos estatales, vemos al Estado mirándose un poco a sí mismo, por así decirlo. ¿Te refieres a los casos de Habdeba? Exacto. Hay procedimientos disciplinarios abiertos en Habdeba, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. Así es. Se publican los actos de apertura de varios procedimientos, son 3, contra una misma funcionaria, Danuria Parker Hodgson, la jefa financiero-contable. Y los cargos parecen serios. Se relacionan con presuntos incumplimientos en la fiscalización de recursos públicos. Sí, se mencionan 2 áreas principales de preocupación. Una es por aparentes gastos excesivos en servicios básicos: agua, luz, telecomunicaciones, Internet. Y también el uso del sistema de compras públicas, el SICOP. Esto durante varios años, dice, 2021 a 2024. Y la otra área, quizás más concreta en cuanto a impacto económico, se refiere a errores en el cálculo y retención del impuesto sobre la renta a los empleados en el año 2021. O sea, ¿no les retuvieron bien el impuesto? Parece que sí. Y esto, según los documentos publicados, generó una deuda y una multa considerable para Habdeba con el Ministerio de Hacienda. ¿De cuánto hablamos? La Gaceta menciona que la institución tuvo que pagar casi 68 millones de colones en total por ese error. ¡Wow! Es bastante dinero. Definitivamente. Los documentos citan un montón de leyes: la Ley General de la Administración Pública, la LGAP, la Ley Orgánica de Habdeba, el Código de Trabajo, leyes sobre control interno, sobre corrupción y enriquecimiento ilícito. Un marco legal amplio. Sí, e incluso fijan ya las fechas para las audiencias orales y privadas, 26, 27 y 28 de noviembre de 2025. ¿Qué nos dice este tipo de publicación de procedimiento? Nos muestra el mecanismo de rendición de cuentas en acción dentro del propio sector público. Cuando hay indicios de posibles irregularidades en el manejo de fondos o en el cumplimiento de deberes funcionales. ¿Se tiene que investigar? Se inicia un procedimiento formal para investigar y determinar si existen responsabilidades administrativas o incluso responsabilidades pecuniarias, o sea, que tenga que reponer dinero. La publicación en la Gaceta asegura la transparencia del proceso. Que no se haga a escondidas. Exacto.
y notifica oficialmente a la persona investigada, garantizando su derecho a la defensa en esas audiencias que ya están programadas. Es un reflejo de que el control interno y la fiscalización son, o deberían ser, parte integral de la gestión pública. Es realmente notable, ¿eh? La cantidad de facetas de la vida nacional que se pueden vislumbrar en una sola edición de la Gaceta. Parece mentira. Sí, ¿verdad? Desde el emprendedor que registra su pequeña marca de bisutería con toda su ilusión, hasta la compleja red de concesiones de agua que sustentan la agricultura, el turismo, la industria. Pasando por la forma en que se corrigen errores o vacíos en la representación política local. O cómo se busca proteger a menores en situaciones difíciles. Y también cómo se exige responsabilidades a los funcionarios públicos por el manejo de los recursos de todos. Exacto. Más allá de esa imagen de un documento árido, legalista, puramente formal, la Gaceta es un registro vivo y dinámico. Sí, lo veo así ahora. Documenta las aspiraciones económicas, los desafíos enormes de administrar recursos que son compartidos y finitos, y los mecanismos, a veces imperfectos, seguro, pero necesarios para mantener el funcionamiento del Estado de Derecho y la democracia. Es como un espejo cotidiano de la sociedad costarricense, con sus luces y sombras. Totalmente, un archivo vivo. Y todo esto nos deja pensando, quizás, este nivel de detalle en el registro oficial, desde proteger una idea comercial hasta gestionar el agua o investigar la función pública, ¿qué nos revela sobre las prioridades reales? Las complejidades enormes de gobernar hoy en día. Es una buena pregunta. ¿Y cómo podría una mayor comprensión de esta información, que al final es pública, está ahí para consultarse, cómo podría fortalecer la capacidad de la ciudadanía para participar, para incidir en las decisiones que le afectan directamente? Claro, para no ser solo espectadores. Exacto. Es una reflexión que, creo, vale la pena mantener, más allá de esta Gaceta en particular. Sin duda. Mucho en qué pensar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión detallada en las páginas de la Gaceta de Costa Rica. Un gusto. Hasta la próxima.